Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Bienvenidos amigos a otro episodio más de Conexión Turismo y bueno, vamos a hablar un poco de trucos, trampas y magia, mi querida Pau, el día de hoy con el tema de los famosos pueblos mágicos. Los pueblos mágicos de México que se ha vuelto un tema aspiracional para muchos países de Latinoamérica. A nosotros nos ha tocado, como bien tú sabes, visitar varios países de Latinoamérica y en todos nos ponen como referencia el querer pues duplicar o replicar el modelo de los pueblos mágicos. Y yo siempre les digo, cuidado con los trucos, porque la magia a veces puede ser magia blanca, pero a veces puede ser una magia muy negra alrededor de todo esto. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los pueblos mágicos. Tú, como colombiana, ¿qué tenías de idea sobre los pueblos mágicos antes de conocerlos? Ahora ya tienes una idea muy clara de cómo van los pueblos mágicos en México, pero ¿cuál era esa idea que tenías antes? Claro, bueno, y aquí sí voy a dar mi visión extranjera y es que preciso desde, o sea, antes de conocerlo era como el ideal de modelo, digamos, de turismo, de articulación público-privada, también de estrategia pública que tenía grandes inversiones detrás, que movilizaba también el turismo porque generó también muchos réditos y mucho derrama económica. Y yo recuerdo que, digamos, con esa misma idea fue que me metí a estudiar en la maestría. Creo que eso nunca te lo había dicho. Yo estudié la maestría aquí en México, entonces por eso digo, me metí con la idea, no solo de eso, obviamente, sino al ver un referente a México, no solo por el turismo que llega, sino por lo que pensaba en ese momento que era la calidad del turismo que llegaba. Claro. Y en ese momento me funcionaba aprender más de turismo de, obviamente, un referente como este país. Entonces, en ese instante recuerdo que fuimos a varios pueblos Pueblos mágicos. mágicos, sí, sí, te Eh, tocó hacer toda la gira y conocer parte de los pueblos mágicos alrededor de la Ciudad de México. Sí, sí, me y me acuerdo. Sí. parecía súper importante porque decía, wow, o sea, la articulación es tremenda, no solo por en la inversión que debe, digamos, entregar el Estado para apoyar a los que tienen la calificación de pueblos, ya iba a decir pueblos patrimonio, pueblos mágicos, pero aquí quiero mencionar que preciso mi referente en Colombia era pueblos patrimonios, que según lo que esto no lo tengo verificado, pero según lo que me decían algunas personas que fueron coordinadoras de este programa, era que nació a raíz de ese referente de pueblos mágicos. Claro. O sea, la red de pueblos patrimonio se supone que nació como con ese referente de idea. Eh, Luego comprendí que la calificación es distinta porque antes de llegar los pueblos mágicos yo pensaba que era solo los que tenían patrimonio cultural material, no solo inmaterial. Y en Colombia sí era material plenamente. Claro. Entonces solo podían ser aquellos que tenían esa infraestructura física y que se podría también fortalecer con esas inversiones públicas. Pero el modelo funcionaba muy distinto al de acá, porque aquí tenían o tienen, no sé cómo funciona ahorita, ya nos contarás, pero tenían toda una estrategia de infraestructura, de adecuación y de promoción alrededor de los pueblos mágicos. Que ahora funciona un poco distinto, sí, pero que sigue siendo igual. Mucha gente te dice, oye, danos una capacitación de este tema porque sigue siendo el gran referente de a dónde ir o cómo ir. Claro. Y fíjate que la realidad de los pueblos mágicos, bueno, vamos desde el origen. La propuesta de los pueblos mágicos nace a principios de los años 2000, ¿no? Estamos hablando de 2001, 2002, 2003, donde se empieza a gestar esta estrategia. Dos personas que trabajaron mucho en este proyecto, que tú los conoces muy bien, ¿no? Paco Madrid y Lalo Barroso, que eran subsecretarios los dos en aquel momento de Sector Federal,
se les encarga este proyecto, ¿no? Los dos han editado libros alrededor de todo este principio y tenía un porqué, ¿no? Tenía primero que cumplir una serie de requisitos. Primero, que no tuviera más de un cierto número de habitantes, que estuviera a cierta distancia de un centro de ciudad importante, que tuviera obviamente patrimonio cultural, ya fuera material o inmaterial, que tuviera también una inversión o una promesa de inversión en infraestructura de cierto tipo, que el cuadro central del pueblo no tuviera cableado por fuera, sino que todo fuera subterráneo. En fin, había una serie de características que por eso los hacía muy atractivos. Y empezó siendo un número pequeño. Había un apoyo del gobierno, a los 3 niveles, ¿no? Era el nivel federal, el nivel estatal, el nivel municipal, y también obviamente había cierta inversión privada de los operadores locales, ¿no? Había una promesa de generar cadenas productivas, en fin, un trabajo, la verdad es que muy intenso alrededor de esto, y en principio empezó a funcionar muy bien. Tanto que hoy por hoy estás hablando que Pueblos Mágicos es una de las 5 marcas más potentes que tiene México. A Sí. nivel recordación, a nivel de la recordación de las personas, Pueblos Mágicos es una marca que tiene un gran valor. Y creo que eso, mezclado con el tema político, generó un abuso sobre el programa, un exceso y una explotación o sobreexplotación del modelo. Y así lo digo, o sea, y lo he dicho en diferentes foros. O sea, porque hoy tenemos 177 pueblos mágicos. O sea, pareciera competencia contra franquicias de McDonald's. Porque empezaron a otorgar nombramientos de pueblos mágicos a diestra y siniestra por temas más políticos que por temas turísticos. Porque además, déjame decirte que hay todavía mucha gente que no entiende que la denominación de pueblo mágico está enfocada al turismo, no a otra cosa. Y mucha gente no lo entiende. O sea, a mí me ha tocado estar con presidentes municipales que dicen, sí, yo soy pueblo mágico porque quiero los recursos de pueblo mágico para impulsar mi agricultura. Dios mío. Y dices, no, espérame. O sea, los recursos son para impulsar el turismo. Esa es la esencia. Entonces, ya desde ahí no entendemos. Pero si hoy sumas que ya no hay apoyo a nivel federal, porque no hay recursos o es un apoyo muy pequeño, a nivel estatal y municipal se quedaron con el compromiso de apoyarlos, pero hay otros intereses, hay otras necesidades, hay otras urgencias. Entonces, ya digamos que se quedó descobijado el programa de Pueblos Mágicos, pero si a eso le sumas que se nombraron más, estás hablando que en el 2012 creció el número de pueblos mágicos por un tema político, porque el partido que estaba en ese momento en el poder quería a través de estos apoyos jalar votos. No le salió. Después llega la siguiente administración con otro color de partido y da y regala muchas más nominaciones de pueblos mágicos, netamente por temas políticos. No le salió porque ganó otro color de partido, que es el actual, ¿no? Y en el actual se acaba el presupuesto. Ya no hay presupuesto asignado para pueblos mágicos. Ese es mínimo el apoyo que se les da a los pueblos mágicos, pero todavía tienen el descaro de dar todavía más nombramientos y llegar a los 177. ¿Para qué nombras más pueblos mágicos si no les vas a dar apoyo? Pero además, más allá de eso, ¿realmente tienen magia esos pueblos mágicos? ¿O el truco fue cómo consiguieron la denominación de pueblos mágicos? Porque si somos realmente exigentes a nivel de un análisis de veras profesional de cuáles deben de ser las características de un pueblo mágico, muchos perderían esa denominación. La perderían, pero fácilmente. ¿Por qué? Porque no tienen esos atractivos, no tienen esos servicios. Hay pueblos mágicos que se
nombraron en la última administración que ni siquiera tienen, por ejemplo, un restaurante Oh, Dios. para recibir a los turistas y que los turistas puedan comer. Obviamente no tienen hospedaje. La infraestructura es pobrísima, pobrísima. Entonces, ¿cómo vas a recibir visitantes en destinos como esos? La verdad es que falta mucho alrededor de esto. Entonces se ha desvirtuado el concepto de pueblos mágicos. Y por eso ya hay mucha gente que dice, ya conocí un pueblo mágico, ya los conocí todos. Y si tienes la suerte de conocer uno malo, pues entonces te vas a llevar una muy mala impresión. Uy. Pero como al principio del programa funcionaba muy bien, por eso se volvió un referente. Pero hoy, y yo lo he dicho en diferentes foros, los pueblos patrimonio de Colombia no tienen nada que pedirle a los pueblos mágicos de México. Es más, yo te diría, hay unos que son mucho más bonitos. ¿Por qué? Porque están basados en el patrimonio cultural y en la conservación de ese patrimonio cultural. Hoy, ¿cuántos pueblos mágicos en México tienen cableados así, los nidos de cables? La ¿no? contaminación visual. Es una contaminación visual que ya hablaremos en otro capítulo de esas contaminaciones de ruido y visuales y demás que hay en los destinos turísticos, que luego lo malinterpretan y dicen que es turismo urbano. Sí, pero bueno, al final hay muchos que incumplen con una serie de requisitos alrededor de esto. Entonces, es complicado porque hay pueblos que no tienen bien conformado su comité de pueblo mágico. O hay algunos que el comité de pueblo mágico se vuelve el coto de poder. O sea, no hay gobernanza. Entonces la gobernanza queda en la nada. Al final el presidente municipal pelea muchas veces contra el comité de pueblos mágicos cuando dices, son los primeros que deberían de estar alineados, ¿no? Sí. Y bueno, y eso, si es de un color ese municipio o ese pueblo mágico y es de un Dios. color diferente el estado y o el departamento y es de un color diferente la federación, es un caldo de cultivo terrible para el pueblo mágico y el turismo, ¿no? Entonces, falta mucho en todo esto. Sí. Bueno, hay muchas ideas de tu intervención, en especial en lo que decías de qué es lo que hace realmente mágico. Porque, bueno, ya hablaste de los pueblos patrimonios, para unos, claro, que es patrimonio cultural, material Material. principalmente. Em, y que en el caso, pues acá sí es, yo creo que el éxito fue obviamente la parte de promoción y de marca turística, que como marca sigo diciendo que sigue siendo muy fuerte. No, sin duda Tan lo fuerte es. que a nosotros, por ejemplo, nos han pedido talleres en Ecuador de ese Ujú. tema, Sí. porque lo siguen viendo como una referencia a México para poder replicarlo en otros espacios. Entonces a uno le dice, wow, generar, qué tan grande debe ser la creación de marca y de identidad para que en el top of mind, en el top of heart de una persona le quede incluso más grande. Bueno, voy a ponerla no más grande que México, obviamente, pero sí como que a un nivel que está ahí ligado, que está muy, muy cercano, ¿no? Ujú. Pero también me entra la idea de si se está homogenizando con la misma marca, la autenticidad de cada uno de estos pueblos, porque como tú bien decías, uno dice, a mí no me ha pasado eso realmente, pero sí he escuchado ya varias personas que dicen, yo visité un pueblo mágico y listo, ya los visité todos, y es porque precisamente algunos intentan copiar el modelo del otro, no todos, pero sí hay varios que pasa eso, y luego dices, bueno, ¿y qué es lo que hace diferente a este pueblo mágico del otro pueblo mágico? Ujú. No hay tanto como de diferencia entre el uno y el otro. Vaya uno a ver si de pronto hay una historia detrás, pero ni siquiera narrativa tienen, Claro. como para contarte una historia y meterte ahí en el cuento, pero nada. Sí, no hay nada. Pero te voy a dar un dato y le voy a dar un dato a nuestros amigos que es realmente decepcionante, por decirlo menos, ¿no? Aquí se les va a caer un poco el velo de la magia de los pueblos mágicos.
Cuando tú te pones a analizar el motivo de viaje de los turistas, internacionales particularmente, prácticamente ninguno dice que el motivo es visitar pueblos mágicos. Mm. Así es que cuidado, o sea, sí es una marca muy potente a nivel nacional, una de las 5 más potentes, pero a nivel internacional no es el motivo de viaje, prácticamente de ningún viajero, ¿no? Los viajeros no dicen, es que quiero ir a México para conocer Izamal, Valladolid, Tecash, ¿no? Pueblos mágicos del estado de Yucatán. Ujú. No, quiero ir a Chichén Itzá, Sí. ¿vale? ¿Y será que no estamos viendo que la marca de pronto ya está caducando? A lo mejor podría Mira, estamos ya en un punto de la eso. marca, más allá de estar caducada, está sobreutilizada. Yo creo que ya la han explotado realmente. En vez de aprovecharla, a mí no me gusta nunca usar el término de explotación en ningún sentido, sino hay que aprovechar recursos, hay que aprovechar atractivos, etcétera. Y aquí, en vez de aprovechar la marca, la han explotado a tal nivel que ha perdido sentido. Más allá de que esté caduca, que no creo, no creo que esté caduca, yo creo que está sobreexplotada y está mal orientada. La gobernanza, como decíamos, está mal. ¿En dónde podría surgir la magia, por ejemplo, de pueblos que hoy realmente no tienen magia, que les dieron la denominación por una complacencia política? O sea, porque el gobernador apoyó y entonces de regalo le dieron una denominación, porque así fue. Ya, vamos, yo soy apolítico, entonces a mí me da lo mismo, Ujú. ¿no? Pero al final así fue. ¿Qué pasa? Que no tiene un atractivo per se o no es un atractivo muy potente turísticamente hablando. ¿Cómo podríamos innovar alrededor de todo esto? Primero, con datos. Mm. No hay datos en los pueblos mágicos, carecen mucho de datos. Los observatorios turísticos en México en general, y nosotros que hemos trabajado con observatorios turísticos en diferentes países, sabemos que la información es raquítica y desviada, ¿no? Es de coquito, como Es de decimos. coquito, como dices tú, ¿no? Entonces, no hay datos como para poder analizar las tendencias, las preferencias, las opiniones de los visitantes. No hay números claros. Entonces, primero hay que tener datos, ¿no? Generar datos y tener una atención al visitante que hoy no te la puede dar una cadena productiva que es deficiente. La tienes que dar a través de la tecnología. Y menos si no hay, que me dijiste que no había ni Sí. un restaurante en algún. Exacto. Imagínate. Entonces dices, ¿cómo? ¿De qué ¿no? estamos hablando? Entonces, si no es a través de herramientas tecnológicas que podrían apoyarse, ¿no? Difícilmente vas a tener datos. ¿Quieres innovar alrededor del pueblo mágico y realmente convertir en mágico un pueblo que no tiene necesariamente un gran atractivo turístico? ¿Qué pasa si empiezas a innovar en el tema regenerativo? Oye, en este pueblo todo se consume kilómetro cero y además hay un programa de regeneración para plantar tal. Ah, estás haciendo magia en otro sentido. Ahí sí, oye, es el pueblo donde plantan agaves, voy a decir, ¿no? O limoneros, o zanahoria, ¿no? Entonces es el pueblo mágico de las zanahorias, porque la cultura que tenías no era válida, ¿no? Era el santo que nunca se apareció y que nunca dijo nada, ¿no? Como me pasó en un pueblo mágico que decían, ¿por qué le dieron la denominación de pueblo mágico? Por el templo, ¿no? El templo religioso. Y el templo estaba cerrado y no estaba abierto al público. ¿Por qué? Porque el párroco, el responsable del templo, no quería recibir turistas. Y entonces, Entonces, ¿en dónde está la magia? ¿No? Entonces, imagínate que cambias eso por, oye, es que en este pueblo, que eso es real, en ese pueblo tienen abejas meliponas. Ya con eso ya sabrán de dónde salió el pueblo. pero eso me parece una gran ¿no? idea, o sea, que haya Entonces dices, 277 pueblos.
Con cada con uno. cada uno, con un motivo, ¿no? Alrededor de un nuevo modelo de turismo. ¿Queremos hablar de turismo sustentable, de turismo sostenible, de turismo regenerativo? Pongámosle la magia ahí. Pero bueno, eso nos va a dar para otro capítulo porque ya se nos acabó el tiempo para variar, Pau. Pero bueno, ¿dónde pueden opinar, vernos? Por favor, opinen, comenten. La verdad no sirven mucho las referencias. ¿Qué dicen de la magia de los pueblos mágicos? Pero ¿dónde nos pueden ver y oír, Pau? Sobre todo quiero saber si algunos de nuestros oyentes están en algún pueblo mágico. Yo creo que sí, porque hay varios de Yucatán que nos escuchan y ahí hay varios pueblos mágicos. Sí. Entonces, y si los ven de otros lugares, buenísimo. También chévere saber qué piensan de todo este tema del modelo de pueblos mágicos. Ya saben que nos pueden escuchar en @Conexión Turismo por YouTube, Apple Podcast, Deezer. Y bueno, en Instagram también nos siguen porque estamos generando contenido nuevo. Nos vemos en una próxima. Gracias por estar aquí. Chao. Esto es Conexión Turismo. El podcast donde el turismo se reinventa.